A las 12:13 de la madrugada, el iPhone vibró violentamente sobre la mesilla, rompiendo el silencio sepulcral de la habitación. Era Javier, mi hijo mayor, llamando desde una línea que no reconocí. Su voz, habitualmente firme por su rango en el CNI, sonaba quebrada, con un deje de urgencia que me heló la sangre. Papá, no preguntes. Apaga todas las luces, sube ahora mismo al desván y echa la llave. Pase lo que pase, que ni Lucía ni Carlos se enteren de que estás despierto. Hazlo ya. Supe que el mundo se acababa de torcer de forma irreversible. Seguí sus instrucciones a ciegas, moviéndome por el pasillo como una sombra. Ya en el desván, me pegué a la pequeña rejilla de ventilación que daba al salón de la planta inferior. Lo que escuché desde allí arriba comenzó a demoler, ladrillo a ladrillo, los cimientos de mi propia familia. Me llamo Antonio Alonso. Tengo 67 años y he dedicado 42 de ellos a devolver la gloria a óleos castigados por el tiempo en mi taller del barrio de Salamanca. En Madrid, cuando alguien tiene un Velázquez familiar con un rasguño o un bodegón del siglo XVII oscurecido por el humo de las chimeneas, me buscan a mí. Mi oficio es la paciencia, consiste en notar el detalle que no encaja, la pincelada que intenta ocultar una grieta. Nunca imaginé que esa capacidad de observación, refinada entre disolventes y pigmentos, sería lo único que me mantendría con vida. Vivo en un piso señorial de la calle Jorge Juan. Es una vivienda de techos infinitos y molduras de escayola artesanales que Elena, mi mujer, adoraba. Siempre decía que la luz que entraba por los balcones al amanecer era el mejor barniz natural para sus cuadros. Compramos este lugar hace 3 décadas, cuando los árboles de la calle eran apenas unos esqueletos y los vimos crecer hasta cubrir de sombra toda la acera. Hace 8 meses, el cáncer se llevó a Elena y el piso se convirtió en un mausoleo. El silencio era tan denso que dolía. Lucía, mi hija, siempre tan atenta a las formas, no tardó en mover ficha. Hace medio año se presentó con Carlos, su marido, con una propuesta que, en aquel momento, me pareció un regalo del cielo. Estábamos en la cocina, con el sol de otoño bañando el mármol que Elena tanto cuidaba. Lucía me tomó de la mano con una ternura que hoy sé que era puro teatro. Papá, este caserón se te cae encima, dijo con esa voz aterciopelada. Carlos y yo hemos pensado que, ya que nuestro contrato de alquiler en Chamberí está a punto de vencer, podríamos mudarnos aquí. No queremos que estés solo. Además, ya no eres ningún chaval, necesitas que alguien esté pendiente de las cosas. Ya no eres ningún chaval. Debería haberme saltado la alarma con esa frase, pero la soledad es un desinfectante que nubla el juicio. Carlos, con su sonrisa de vendedor de seguros, asintió con entusiasmo. Nos encargaríamos de todo, Antonio. Las facturas, el IBI, la comunidad, el mantenimiento. Todo. Te has pasado la vida trabajando, es hora de que disfrutes de tu jubilación sin quebraderos de cabeza. Acepté. Se mudaron en una semana y, al principio, el cambio fue balsámico. Lucía cocinaba y Carlos gestionaba los recibos y la correspondencia que yo, en mi duelo, había dejado amontonar. Eran solícitos hasta el extremo, casi asfixiantes. No pasaba una hora sin que alguno apareciera por mi estudio para preguntarme si me encontraba bien o si me había tomado las vitaminas. Esa palabra, vitaminas, fue el principio del fin. Lucía me trajo la primera pastilla una noche, una pequeña grajea blanca sobre su palma. Te las ha mandado el geriatra, papá. Son para la agilidad mental, para que no te oxides. Yo no recordaba haber pisado ninguna consulta médica recientemente, pero mi hija hablaba con tal convicción que me la tragué sin rechistar. A partir de ahí, el ritual se volvió sagrado. Si no era ella, era Carlos quien aparecía con el vaso de agua y la misma cantinela. Órdenes del doctor, Antonio, es por tu bien. Pero el bienestar nunca llegó. Empecé a sentirme como si caminara por el fondo de un estanque.
Mis pensamientos se volvieron espesos, lentos como el betún. Entraba en el salón y olvidaba a qué iba. Mis propias restauraciones, obras en las que llevaba meses trabajando, me parecían de repente ajenas, como si un extraño hubiera manipulado los colores. La confusión me aterrorizaba, pero ellos siempre tenían la respuesta lista. Es la edad, papá. Es normal. Luego llegaron las visiones. Una noche, de camino al baño, la vi. Elena estaba en la esquina del dormitorio, con aquel vestido de seda azul con el que decidimos despedirla. Me miraba con una tristeza infinita, sin decir nada. El corazón me dio un vuelco. Parpadeé, cerré los ojos con fuerza, pero ella seguía allí, y el bajo de su vestido parecía ondularse con una corriente de aire invisible. Elena. Susurré con un hilo de voz. Antes de que pudiera acercarme, Lucía apareció de la nada, poniéndome una mano firme en el hombro. «Papá, ¿qué haces aquí a oscuras? ¿Otra vez estás soñando despierto?» Miré a la esquina y ya no había nada. La frustración y el miedo me impidieron hablar. Lucía me acompañó de vuelta a la cama con una condescendencia que me hizo sentir pequeño e inútil. «No pasa nada, es la falta de sueño. La mente juega malas pasadas a ciertas edades, por eso tienes que ser riguroso con la medicación». Me arropó como si fuera un niño desvalido. Al día siguiente, la neblina en mi cabeza era casi insoportable. Bajé a la cocina buscando desesperadamente un café cargado, algo que despejara mi mente. Ellos ya se habían ido a sus respectivos despachos y la casa volvía a ser mía por unas horas. Mientras buscaba los filtros en el cajón de los documentos, tiré sin querer una carpeta sobre la encimera. Los papeles se desparramaron por el suelo de baldosas. Me agaché con dificultad para recogerlos cuando un membrete oficial me heló la sangre. Residencia privada Los Olivos, unidad de cuidados especiales. Lo que vi después hizo que mis manos, las mismas que podían reintegrar el color en un lienzo de 3 siglos, empezaran a temblar violentamente. Era una solicitud de ingreso y una evaluación de dependencia a mi nombre. Antonio Alonso, 67 años. Debajo, una lista de casillas de verificación describía a un desconocido. Episodios psicóticos, alucinaciones recurrentes, paranoia, deterioro cognitivo severo, falta de autonomía para las actividades de la vida diaria y, lo más aterrador, riesgo para sí mismo y para terceros. El formulario estaba listo para ser entregado, con todos mis datos personales, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, perfectamente mecanografiados. Alguien estaba construyendo una jaula de papel a mi alrededor. Alguien planeaba utilizar mi propia confusión, provocada por esas vitaminas, para declararme incapacitado y arrebatarme mi vida. Me quedé allí, solo en mi cocina, con la luz de Jorge Juan entrando por los balcones, sosteniendo el documento que sentenciaba mi libertad. El mundo se detuvo mientras sostenía aquel documento. Mis manos, capaces de devolverle la mirada a un retrato de Velázquez con la precisión de un cirujano, no dejaban de sacudirse como si tuvieran vida propia. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía mi propia sangre estar orquestando mi muerte civil? En ese instante, la neblina que me había nublado el juicio durante meses se transformó en una claridad gélida y punzante. Las pastillas, el letargo insoportable, la aparición espectral de Elena en el pasillo. Nada de eso era producto de la vejez. Me estaban drogando sistemáticamente para fabricar la prueba de mi propia locura. Esa misma tarde, el teléfono volvió a sonar. Era Javier. Él siempre fue el contrapunto de Lucía. Pragmático, hermético, un hombre forjado en la inteligencia nacional. Oficialmente, estaba destinado en Bruselas como enlace, o eso nos había hecho creer a todos hasta ese momento. Papá, su voz sonaba metálica, filtrada por lo que intuí era un sistema de encriptación de la casa. Escúchame bien y no me interrumpas. No vuelvas a ingerir nada que salga de las manos de Lucía.
Ni una pastilla, ni un vaso de agua, ni un café que no hayas preparado tú mismo desde cero. Y por lo que más quieras, no firmes ni un solo papel, por muy inofensivo que parezca. Javier, hijo, es tarde. He encontrado unos formularios para una residencia, Los Olivos. Lo sé, papá, lo sé todo, me cortó con una sequedad profesional. Carlos no es el consultor de pacotilla que aparenta ser. Se ha metido en un odasal de deudas de juego en los casinos de Torrelodones y en timbas clandestinas que no alcanzas a imaginar. Están asfixiados. Necesitan la titularidad de este piso y liquidar tu fondo de pensiones para que no le corten el cuello. Escucha. No les confrontes. Actúa como si siguieras bajo el efecto de los fármacos. Mantén la fachada. Estoy entrando en Madrid. Al colgar, el corazón me golpeaba las costillas como un animal enjaulado. Esa noche, cuando Lucía entró en mi cuarto con la habitual sonrisa de hija abnegada, la pastilla y el vaso de agua, la miré a los ojos y le devolví la sonrisa. Gracias, cariño. La verdad es que estas vitaminas me están sentando de maravilla, mentí, sintiendo el sabor amargo de la traición en la garganta. En cuanto cerró la puerta, escupí la grajea en un pañuelo de seda y la guardé como prueba. Durante los 3 días siguientes, viví en una vigilia constante mientras la química abandonaba mi organismo. La niebla se disipó por completo y Elena dejó de visitarme en los rincones. Recuperé mi agudeza de restaurador y empecé a observar a Carlos. Lo vi desde la sombra de la biblioteca revisando mi escritorio, fotografiando escrituras de la notaría y manteniendo conversaciones susurradas en la terraza, siempre vigilando hacia el interior del piso. Entonces llegó la noche definitiva. Las 12:13 de la madrugada. Papá, sal de la cama ahora mismo. El susurro de Javier por el auricular era una orden directa de combate. Han movido ficha. Han contratado un servicio de ambulancia privada y Carlos ha falsificado tu rúbrica en un formulario de ingreso voluntario, alegando un brote psicótico violento con riesgo de autólisis. Están a 2 calles. Si te encuentran ahí, te sedarán por la fuerza y no volverás a ver la luz del sol fuera de ese centro en años. Escóndete en el desván. Ya. Subí a duras penas las escaleras de caracol, esquivando las zonas del parqué que sabía que crujían, hasta llegar al desván donde guardo los bastidores viejos y los botes de aguarrás. Eché la llave con un clic casi imperceptible y me puse cuerpo a tierra, pegando el ojo a la rejilla de ventilación que daba directamente sobre el salón señorial. 10 minutos después, el portalón de abajo se abrió. 2 hombres corpulentos con uniformes blancos y un maletín de emergencias entraron en mi campo de visión. Lucía y Carlos los recibieron con una urgencia ensayada. Está en su dormitorio, al final del pasillo, dijo Carlos. Su voz había perdido cualquier rastro de la calidez impostada de estos meses, ahora era fría, cortante, la voz de un hombre que cuenta billetes. Ha estado muy agresivo esta tarde, gritando que ve a su mujer muerta y rompiendo cosas. Tengan cuidado, es muy probable que se resista. No se preocupe, caballero, respondió uno de los enfermeros mientras preparaba una jeringuilla con una destreza mecánica. Dormirá como un tronco todo el trayecto hasta la clínica. Desde mi escondite, vi a mi hija. Vi a Lucía sentir con una frialdad gélida mientras señalaba la puerta de mi habitación, la misma habitación donde Elena y yo la cuidamos cuando tenía fiebre. Mi propia sangre, la niña a la que enseñé a montar en bicicleta entre los castaños de Indias del Retiro, estaba vendiendo mi libertad y mi cordura por unos metros cuadrados en el centro de Madrid. Esa noche, mi hogar, el refugio que Elena y yo habíamos construido con décadas de esfuerzo, se transformó en una ratonera de lujo. A través de la rejilla de ventilación del desván, con el olor a aguarrás y barniz dándome náuseas, vi cómo Carlos guiaba a los enfermeros con paso firme hacia mi dormitorio. La mezcla de confusión y rabia que se dibujó en sus rostros cuando descubrieron la cama vacía y las sábanas frías fue mi primera victoria, aunque me supiera a ceniza.
No puede haber ido muy lejos. Siseó Lucía. Su voz ya no tenía rastro de la dulzura fingida de los desayunos, era el tono de una extraña, gélida y calculadora, que ve como un negocio millonario se le escapa entre los dedos. Revisad el trastero de abajo, salid a la calle si hace falta. Si alguien lo ve deambulando por el barrio a estas horas, pensará que es otro viejo demente que se ha escapado del control familiar. Me mantuve inmóvil como una estatua, rodeado de mis herramientas de restaurador, mientras Javier mantenía la comunicación a través del teléfono oculto. Papá, aguanta la respiración si hace falta. El equipo de intervención está a menos de 5 minutos, pero necesito que grabes cada palabra, cada gesto. La cámara que ocultaste en el cuadro de mamá. ¿Sigue operativa? Había sido mi jugada más arriesgada. Semanas atrás, fingiendo una limpieza de rutina del retrato al óleo de Elena que preside el salón, una obra maestra de su propia autoría, instalé una microcámara de última generación en la pupila de su ojo izquierdo. Elena siempre bromeaba diciendo que sus retratos observaban a los invitados para juzgar su educación. Nunca pudo imaginar cuánta razón acabaría teniendo. Con los dedos entumecidos por el pavor, encendí la tableta que guardaba bajo unos trapos de algodón. La pantalla se iluminó en un blanco y negro granulado, mostrándome el salón. Allí estaban los tres, como buitres sobre una presa que se resiste a morir. Lucía, Carlos y un hombre con un traje demasiado caro al que llamaban Doctor Russo, el director de la clínica Los Olivos. ¿Dónde demonios están los papeles?, preguntó Russo, consultando su reloj con impaciencia. Sin el viejo presente, no hay ingreso forzoso. Y si no hay ingreso, no se desbloquea la transferencia de fondos de su cuenta de inversión. Mi parte son 50.000 euros limpios, Carlos. No me hagáis perder la noche en balde. Tranquilízate, están aquí. Carlos sacó un sobre de piel de su maletín. Tengo las escrituras del piso, las claves de acceso a sus activos y el poder notarial preventivo que logramos que firmara el mes pasado, cuando apenas sabía cómo se llamaba por la medicación. Solo falta que usted firme el certificado de que Antonio es un peligro inminente para sí mismo. Eso es lo más fácil, rió Russo con una prepotencia que me revolvió el estómago. Con el detallado historial de episodios psicóticos y alucinaciones que Lucía ha estado enviando por correo estos meses, el juez de guardia no tardará ni 10 minutos en ratificar las medidas cautelares de internamiento. Una vez dentro, la incapacitación total será un trámite administrativo. Ver a mi propia hija asentir, verificando que los documentos estuvieran en orden mientras se repartían mi vida, me dolió más que cualquier droga que me hubieran administrado. Pero entonces, Lucía soltó la frase que me heló el alma y me hizo comprender que no solo querían mi dinero. Una vez que esté instalado en tu clínica, Carlos. ¿Cuánto tiempo tiene que durar?, preguntó ella, mirando el retrato de su madre. Lo justo para que no pueda impugnar el poder notarial ante ningún tribunal, respondió él con una frialdad absoluta. Con la pauta adecuada de sedantes pesados, su corazón fallará en unos meses. Un fallo multiorgánico natural, propio de su edad y del estrés de su enfermedad mental. Nadie hará preguntas. Fue en ese preciso instante cuando el eco de las sirenas empezó a rebotar en las fachadas de la calle Jorge Juan. Los destellos azules y rojos de la Policía Nacional se filtraron por los balcones, iluminando violentamente las molduras del techo que Elena tanto amaba. La trampa se estaba cerrando, pero esta vez, yo no era la presa. El estruendo de la puerta principal al ser derribada sacudió los cimientos del edificio, un eco violento que rompió para siempre la paz de la calle Jorge Juan. Policía. Todo el mundo al suelo. Que nadie se mueva. El grito de Javier lideraba el asalto, con una autoridad que nunca le había visto en las cenas de Navidad. A través de la cámara del cuadro, vi la escena como un director de cine de terror. Carlos, preso del pánico, intentó deslizar el sobre de cuero bajo el sofá de terciopelo, mientras Lucía, en un acto de cinismo asombroso,
recomponía su rostro para adoptar la expresión de una víctima aterrorizada. Pero el teatro se había acabado. Javier irrumpió en el salón seguido de una unidad de la Policía Nacional y una secretaria judicial de la Fiscalía. Lucía Alonso, Carlos Martínez, quedáis detenidos en este mismo instante, sentenció Javier. Su voz era un bloque de hielo, pero sus ojos delataban una decepción infinita, una herida que ninguna sentencia podría cerrar. Se os acusa de estafa agravada, administración de sustancias nocivas, coacciones y falsedad documental. Tienen derecho a guardar silencio. Bajé del desván con una lentitud solemne. Mis piernas flaqueaban por la tensión acumulada, pero mi mente, libre al fin de la química que me habían impuesto, funcionaba con la precisión de un relojero. Al entrar en el salón, el silencio se hizo denso. Lucía, al verme, lanzó un grito desgarrador, forzando un llanto que meses atrás me habría roto el alma. Papá. Gracias a Dios que estás bien. Estos hombres han entrado a la fuerza, es un error. Carlos, dile que estamos bien, dile que nos están asustando. Me acerqué a ella despacio, ignorando sus brazos extendidos. Me mantuve a 1 metro de distancia, observando esas lágrimas falsas que habían sido el barniz de su traición. Lo sé todo, Lucía, dije, y mi voz sonó profunda, cargada de una fatiga milenaria. Sé lo de las timbas de Carlos en Torrelodones. Sé lo del negocio del doctor Russo y su clínica de los horrores. Y, sobre todo, sé que si tu madre estuviera aquí hoy, no te reconocería. Le mostré la pantalla de la tableta. El video, nítido y cruel, reproducía sus propias palabras. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Al verse descubierta, el rostro de Lucía sufrió una metamorfosis espantosa. La máscara de hija abnegada se agrietó y cayó al suelo, revelando una mueca de odio puro y una ambición desmedida. Ese dinero era mío de todos modos. Gritó mientras los agentes le inmovilizaban las manos para ponerle las esposas. Lo vas a malgastar en este piso de viejos y en cuadros que no le importan a nadie. Te odio, viejo, te odio. Se la llevaron a rastras, sus gritos perdiéndose por el hueco de la escalera señorial. A ella, a Carlos y al corrupto doctor Russo, que ya buscaba en su mente el nombre de un abogado caro. Me quedé solo con Javier en el salón. Él me puso una mano en el hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. Miré el retrato de Elena, su ojo izquierdo, el que guardaba el secreto, parecía brillar con una luz nueva. El cuadro estaba a salvo. El piso estaba en silencio. Pero, por primera vez en meses, aquel silencio ya no era el de un mausoleo, sino el de un lienzo en blanco, listo para ser pintado de nuevo. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor. Mi hija llevaba 6 meses planeando esta fiesta de compromiso y, bajo la luz plateada de la luna malagueña, todo lucía impecable, casi irreal. El jardín de nuestra finca en las colinas de Marbella estaba adornado con hileras de bombillas de luz cálida que se entrelazaban con las bugambillas. 60 invitados reían, las copas de cristal de Bohemia chocaban en brindis constantes y mi futuro yerno, Tomás, presidía la escena con una naturalidad envidiable. Estaba en el centro de todo, con el brazo rodeando con posesión la cintura de mi hija, sonriendo con la suficiencia de un hombre que ya lo hubiera ganado todo antes de empezar la partida. Fue entonces cuando Elena se alejó de él por un instante, aprovechando una distracción con el sumiller. Se acercó a donde yo estaba, junto al viejo muro de piedra seca que delimita el jardín, me apretó el antebrazo con una fuerza inusual y susurró 4 palabras que hicieron que la copa de Rioja en mi mano pesara, de repente, como si fuera de plomo. Papá, investiga quién es él. Sin esperar respuesta, regresó junto a su prometido, dedicó una sonrisa radiante a una vecina que los felicitaba y siguió actuando como si no acabara de soltar una granada de mano en mi regazo.
Por mi parte, mantuve el rostro completamente impasible. 41 años negociando activos en el sector inmobiliario comercial de la Costa del Sol te enseñan, si no otra cosa, a no mostrar tus cartas hasta que la apuesta está sobre la mesa. Mi nombre es Sergio Jiménez. Tengo 64 años, estoy oficialmente semi-jubilado y paso mis días en la propiedad que mi difunta esposa, Beatriz, y yo levantamos piedra a piedra durante casi 3 décadas de trabajo incansable. Beatriz nos dejó hace 4 años, víctima de un cáncer devastador que nos robó el tiempo de descuento que pensábamos disfrutar juntos. Antes de marcharse, en la penumbra de nuestra habitación, me hizo prometerle 2 cosas. La primera, que dejaría de vivir encadenado al teléfono y a las reuniones de 7 días a la semana. La segunda, que cuidaría de nuestra hija, Elena. Beatriz fue muy clara. No quería que la asfixiara, ella sabía que Elena era una mujer adulta y capaz. Se refería a un cuidado más profundo, el de mantenerse alerta, el de no dejar que la soledad me volviera ciego ante lo que ocurría en su vida. Hasta esa noche, no estaba muy seguro de haber cumplido con mi parte del trato, pero el miedo en los ojos de mi hija me devolvió el instinto de golpe. Elena tenía 31 años cuando conoció a Tomás Aguilar en una cena benéfica en el Hotel Ritz de Madrid. Se había mudado a la capital 8 años atrás para forjarse una carrera brillante en la administración sanitaria, y siempre había sido extremadamente cautelosa con su corazón, especialmente después de un par de desengaños que la dejaron blindada. Sin embargo, cuando me llamó 2 días después de aquella cena, noté una vibración distinta en su voz. No era solo la ilusión típica de un inicio, era algo más suave, una especie de entrega que me puso la guardia en alto desde el primer momento. Él tenía 40 años, según me contó. Se presentaba como un consultor financiero de élite, especializado en la gestión de grandes patrimonios y planificación sucesoria. Decía ser de Bilbao, de una familia de clase media alta, formado en la Universidad de Deusto y con una consultoría propia en Madrid desde hacía 15 años. Elena lo describía como un hombre calmado, reflexivo, alguien que hacía preguntas inteligentes y, sobre todo, que sabía escuchar. La hacía sentir, según sus propias palabras, vista. Me esforcé por alegrarme, de corazón. Conocí a Tomás 3 meses después, en una cena que organizaron en un restaurante exclusivo de la Milla de Oro de Marbella. Él bajó desde Madrid expresamente para la ocasión, lo cual me pareció un gesto caballeroso. Era alto, vestía con una elegancia discreta, nada de logos evidentes, solo buen corte, y poseía esa técnica depurada de los comerciales de alto nivel. La capacidad casi hipnótica de hacerte sentir que eres la única persona que importa en una sala llena de gente. Me interrogó sobre mi trayectoria en el mercado inmobiliario con un interés que parecía genuino. Manejaba la terminología de locales comerciales y rentabilidades con suficiente soltura como para no levantar sospechas iniciales. Su atención hacia Elena era constante, casi coreografiada por su naturalidad. Aquella noche, al regresar a casa, me hundí en el viejo sillón de lectura de Beatriz y me quedé a oscuras durante horas. Había algo que no encajaba. Nada de lo que Tomás dijo fue una mentira obvia, ni cometió un solo error de etiqueta. Pero su perfección me recordaba a esas casas piloto que yo solía vender. Impecables, hermosas, pero vacías, sin el rastro real de una vida vivida. Parecía una excelente imitación de un hombre ideal, más que un hombre real. Beatriz me habría tachado de cínico, de viejo lobo de mar que ve tormentas en un mar en calma. Así que, por respeto a su memoria y por amor a Elena, me tragué mis dudas y guardé silencio. Mantuvieron su relación durante 14 meses antes de que él hincara la rodilla. Eligió el mismo restaurante de Madrid donde tuvieron su primera cita. Elena me llamó desde el aparcamiento, con la voz quebrada por el llanto y la alegría, y yo le aseguré que estaba encantado por la noticia. No mentía del todo, deseaba con todas mis fuerzas estar equivocado, quería que mi instinto fuera solo el residuo amargo de mi propia soledad.
La fiesta de compromiso, esa que ahora se estaba convirtiendo en el escenario de una pesadilla, se celebró apenas 6 semanas después en nuestra casa. Elena había organizado casi cada detalle de la fiesta con la ayuda incansable de su mejor amiga, Lucía, que había viajado desde Granada para el fin de semana. Tomás, por su parte, llegó la tarde anterior con un equipaje excesivo, cargando lo que parecía medio armario a cuestas. Se instaló en la habitación de invitados con una familiaridad que me inquietó, y pasó toda la mañana previa al evento oculto en el jardín trasero, atendiendo llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cada vez que mis pasos se acercaban. Intenté convencerme de que era la conducta habitual de un consultor de éxito. Esa gente vive encadenada a las urgencias de sus clientes, incluso en sábado. Pero tras el susurro de Elena en la fiesta, comprendí que sus 4 palabras no habían sido un impulso, sino el resultado de una angustia madurada en silencio. Mi hija no es mujer que entre en pánico por nimiedades. Había elegido el momento con precisión quirúrgica. Un mensaje corto y letal que no levantara sospechas ante los invitados, pero que me obligara a actuar. Ella me había elegido para cargar con el peso de su sospecha. Soporté la fiesta otros 40 minutos. Reí en los momentos de rigor, rellené mi copa de vino y mantuve una charla de 10 minutos con Tomás sobre el potencial de los caldos de la exarquía. Se mostraba encantador, pero por primera vez analicé sus ojos. Estaban inquietos, moviéndose con una rapidez que su rostro perfectamente relajado no lograba enmascarar. Cuando los últimos invitados se marcharon, me retiré con la excusa del cansancio. Pero no dormí. Abrí mi portátil en la penumbra del despacho. No soy un nativo digital. Mi asistente en la oficina siempre ha sido el filtro entre mi instinto telefónico y los buscadores de Internet. Sin embargo, el miedo por un hijo te otorga una lucidez técnica inesperada. Tecleé Tomás Aguilar, consultor financiero Bilbao, y rastreé la red durante 1 hora. Su huella digital era impecable, quizá demasiado. Un sitio web corporativo sobrio, un perfil de LinkedIn con un historial laboral sin fisuras y una mención en un torneo de golf benéfico en Sotogrande de hacía 3 años. Todo estaba donde debía estar, y eso, paradójicamente, era lo que me erizaba la nuca. A la mañana siguiente, intercepté a Elena en el jardín antes de que Tomás despertara. Fui directo al grano. Ella confesó que, semanas atrás, había abierto el portátil de Tomás por una urgencia técnica y encontró una pestaña que él había olvidado cerrar. Una hoja de cálculo meticulosa. En la cabecera leyó: Elena Jiménez, propiedad Marbella, valor patrimonio, seguida de una cifra que era un cálculo escalofriantemente exacto de mis activos totales. Elena había pasado 3 semanas intentando buscar una explicación inocente a por qué su prometido tasaba a su familia en Excel. Yo me encargo, le dije, sosteniéndole la mirada como cuando era niña y se caía de la bicicleta. Lo primero fue llamar a Carmen Maza, nuestra abogada de confianza desde hace 18 años. Ella fue quien estructuró el fideicomiso familiar tras la muerte de Beatriz para blindar el trabajo de 4 décadas. La finca de Marbella, 2 edificios comerciales en Estepona y una cartera de inversión muy saneada. Elena era la beneficiaria principal, y mi temor era la vulnerabilidad de esa estructura ante un matrimonio. Carmen, pregunté, si Elena se casara y lo nombrara coadministrador, ¿qué margen de maniobra tendría él? Con un certificado de matrimonio y acceso a los documentos del fideicomiso, podría movilizar activos líquidos en cuestión de días, sentenció ella con una gravedad que me heló la sangre. Mi segunda llamada fue para Ricardo Soler, un excompañero de inteligencia metódico y discreto que ahora dirigía una agencia de investigación privada en la Costa del Sol. Ricardo no especula, solo entrega hechos. Le encargué un barrido completo sobre Tomás Aguilar. 3 días para algo superficial, 1 semana para ir al fondo, dijo Ricardo. Lo necesito en 5 días, le exigí. Empezaba una cuenta atrás donde cada sonrisa de Tomás en la mesa del desayuno se sentía como una herida abierta. Esos 5 días fueron,
sin duda, de los más amargos que he procesado en mi memoria. Tomás prolongó su estancia en Marbella 2 jornadas más tras la fiesta, desplegando un arsenal de servidumbre y encantó que resultaba casi asfixiante. Me veía obligado a sentarme frente a él cada noche, compartiendo cenas que se me antojaban de ceniza, mientras él disertaba con maestría sobre el buqué de los vinos locales, la fluctuación del valor del suelo en la Costa del Sol o los peligros de cruzar el paso de Despeñaperros bajo las ventiscas del invierno. Era un virtuoso de la sobremesa, poseedor de esa elocuencia magnética que casi logra hacerme dudar de mi propio instinto. Sentir simpatía por el hombre que pretendía saquearnos era un veneno que me quemaba por dentro. Él regresó a Madrid un martes, pero Elena, bajo el pretexto de ayudarme con unos documentos de la finca, se quedó un día extra. En la soledad de mi despacho, le revelé las sombras que empezaban a emerger. Vi el miedo cruzar su mirada, pero fue sustituido casi de inmediato por una furia gélida, una determinación que me recordó dolorosamente a Beatriz. Las mujeres de mi estirpe no gritan cuando se rompen, se vuelven de cristal templado. Transparentes, pero cortantes y absolutamente frías. La llamada de Ricardo Soler llegó al quinto día, rompiendo el silencio del mediodía. Sus primeras palabras confirmaron que el castillo de naipes empezaba a desplomarse. Su nombre real no era Tomás Aguilar. Se trataba de Íñigo Taboada, natural de Vitoria, 41 años. Si bien su origen norteño tenía un trasfondo de verdad, el historial profesional que Ricardo había desenterrado era un mapa de engaños que nada tenía que ver con la pulcritud de su LinkedIn. Hay una demanda civil en San Sebastián de hace 7 años, me explicó Ricardo con voz monótona. Un antiguo socio lo acusó de falsificar firmas para vaciar una cuenta de tesorería conjunta. El asunto se tapó con un acuerdo extrajudicial, pero el rastro del dinero no miente. Pero había más. Íñigo no era un soltero de oro, era un superviviente de naufragios provocados. Había estado casado en Pamplona con la hija de un importante empresario navarro con una cartera de inmuebles industriales envidiable. El matrimonio duró apenas 22 meses. El divorcio se selló con un cheque de cuantía confidencial firmado por el suegro, quien, según las fuentes de Ricardo, pagó una fortuna simplemente para que aquel individuo desapareciera de la vida de su hija y de sus negocios sin hacer ruido en los juzgados. El nombre que terminó de armar el rompecabezas fue el de Renata Vega, una mujer de Barcelona de 44 años. Ambos compartían la titularidad de una sociedad limitada en Cataluña. Una empresa pantalla, sin actividad comercial real, pero que funcionaba como un pulmón financiero por donde circulaba dinero de procedencia dudosa. Ricardo había rastreado transferencias que sugerían un flujo constante de capitales entre ellos. Me quedé mirando el viñedo que bordea el flanco sur de nuestra propiedad, sintiendo que el aire se volvía pesado. Ricardo, pregunté, aunque ya sabía la respuesta, ¿este tipo está ejecutando una hoja de ruta para asaltar el patrimonio de Elena? Sergio, respondió él con cautela profesional, los patrones son idénticos. Es una estructura de depredación financiera. Y me temo que no actúa solo. A la tarde siguiente, Ricardo me entregó la pieza final. Renata Vega no era solo una socia, era la arquitecta legal del plan. Había trabajado años como asistente jurídica en un prestigioso bufete de planificación patrimonial en Barcelona, del que salió por la puerta de atrás tras ser investigada por irregularidades éticas. Ella era quien proporcionaba la ingeniería necesaria para asaltar fideicomisos. Peor aún, Ricardo había logrado acceder a comunicaciones privadas. Íñigo, cegado por su propia arrogancia, utilizaba una cuenta de correo personal con una seguridad ínfima. En esos mensajes, se refería a mi hija y a nuestro patrimonio con un cinismo que me hizo apretar los puños hasta que los nudillos se tornaron blancos. Renata lo asesoraba paso a paso sobre cómo manipular la estructura del fideicomiso Jiménez. Sabía en qué documentos debía firmar Elena, en qué notarías operar y cómo obtener los poderes de administración antes de que pasara el primer mes de casados. Planeaban el expolio para antes de la luna de miel.
Cerré los ojos y el recuerdo de Beatriz me inundó. Pensé en las 3 décadas de esfuerzo, en cada ladrillo de esta casa y en cada inversión que ella gestionó con una paciencia de orfebre. Todo aquello estaba ahora en el punto de mira de 2 parásitos profesionales. Fue en ese instante, en el silencio de mi despacho, cuando dejé de ser un padre preocupado para convertirme en el hombre que durante 40 años sobrevivió a los tiburones del mercado inmobiliario. Entonces, empecé a planificar mi propia jugada. La boda de Elena estaba programada para dentro de apenas 8 semanas. El escenario elegido era una bodega centenaria a las afueras de Ronda, un lugar que ella había reservado con casi un año de antelación, rodeado de viñedos y tajos profundos. 110 invitados. Pero el verdadero movimiento de fichas ocurriría la noche anterior. La cena de gala en un exclusivo hotel boutique de Marbella, frente al Mediterráneo. Solo 40 invitados. El núcleo duro de la familia y el cortejo nupcial. El terreno perfecto para una emboscada. Llamé de nuevo a Carmen Maza. Cuando le desglosé los hallazgos de Ricardo, el silencio al otro lado de la línea fue sepulcral. Carmen es una mujer de una serenidad imperturbable, pero lo que escuchó la sacó de su centro profesional. Tras unos segundos de asimilación, su voz recuperó el filo del acero. Me explicó que tenía contactos directos en la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, UDEF, de la Guardia Civil. La documentación de Ricardo, con sus rastros de cuentas pantallas y suplantaciones de identidad, era dinamita suficiente para que la Benemérita abriera una investigación de oficio. Sin embargo, Sergio, me advirtió con gravedad, el caso será blindado y sin fisuras si lo casamos en plena ejecución del fraude. Una cosa es planear un expolio y otra muy distinta es tenerlo con la pluma en la mano frente a un documento falso. Le pedí que activara a sus contactos en la Guardia Civil. Yo me encargaría de que el escenario estuviera listo para el acto final. 40 años negociando activos inmobiliarios te otorgan una paciencia de reptil. Aprendes que en una mesa de negociación, el primero que rompe el silencio por incomodidad es el que ya ha empezado a perder dinero. Aprendes que mostrar las cartas antes de tiempo es un suicidio. Aprendes, sobre todo, que la venganza, como los buenos vinos de la exarquía, necesita su tiempo de barrica. Llamé a Elena y le solté la verdad, sin anestesia. Necesitaba que supiera a qué clase de depredador le había entregado sus llaves. Al otro lado del teléfono solo escuché su respiración, contenida, gélida. ¿Qué necesitas que haga, papá?, preguntó al fin. Su voz era un hilo de seda, pero una seda que podía degollar. Esa es mi hija. Le pedí lo más difícil. Que fuera la mejor actriz de España. Debía seguir con los preparativos, reírse de los chistes de Íñigo, responder a sus mensajes de te quiero y no mostrar ni una mota de sospecha. Pedirle eso a una mujer que acababa de descubrir que su prometido la tasaba como a una nave industrial era casi cruel, pero Elena no titubeó. El orgullo de los Jiménez es un motor potente. Ricardo descubrió que Renata Vega no se quedaría en la sombra. Estaba registrada en el mismo hotel de la cena de gala bajo su nombre real, camuflada como una consultora externa de la organizadora de bodas. Íñigo la había introducido en el organigrama con la excusa de revisar los flecos legales del contrato de la bodega en Ronda. Pero Renata no estaba allí para revisar contratos de catering, estaba allí para supervisar la firma de los documentos del fideicomiso. El día de la cena, llegué al hotel temprano. Me reuní con Ricardo en un rincón discreto de la cafetería del vestíbulo. Me entregó un sobre grueso. El informe final, firmado y sellado, junto con una memoria USB que era, en esencia, la sentencia de Íñigo. También me deslizó una grabadora digital de alta sensibilidad, capaz de registrar un susurro a varios metros. La deslicé en el bolsillo interior de mi americana. La cena comenzó a las 19. El comedor privado se abría hacia una terraza donde el Mediterráneo, bajo la luz de septiembre, parecía un espejo de cobre fundido. Íñigo estaba soberbio.
Su interpretación del novio perfecto alcanzó cotas de genio cuando hizo un brindis por Elena, con la voz ligeramente quebrada por una emoción fingida que engañó a todos. Incluso mi hijo Daniel, que había bajado desde Bilbao, se inclinó hacia mí y susurró: «Creo que nos equivocamos con él, viejo. Parece un buen tipo». «Espero que tengas razón, hijo», respondí, sintiendo el peso de la grabadora contra mi pecho. A las 20:45, Íñigo se disculpó con una sonrisa ensayada, alegando una llamada urgente de un cliente en Nueva York. Lo vi caminar hacia los ascensores. Esperé 4 minutos exactos. Me levanté quejándome de mi espalda, una dolencia real que me servía de coartada perfecta, y salí del salón. Ricardo me había confirmado la habitación. La 214. Subí por las escaleras de servicio para evitar cruzarme con él. El pasillo de la segunda planta estaba sumido en ese silencio alfombrado de los hoteles caros. Me acerqué a la puerta de la 214 con el corazón latiendo con una calma extraña. Pulsé el deck en mi bolsillo. Desde el interior llegaban las voces. La de Renata era afilada, impaciente; la de Íñigo, tensa pero triunfal. Estaban repasando el botín antes de que cayera el telón. Desde el otro lado de la puerta, la voz de Renata Vega desgranaba una lista de verificación con la frialdad de quien organiza un inventario, no una vida. Hablaba del formulario de modificación del fideicomiso familiar. «El que revisó tu abogado», dijo ella, con un énfasis cínico que dejaba claro que no se refería a ningún letrado oficial de Íñigo. «Necesito su firma en la página 4 y la de Elena en la 7. Si consigues ambas antes de la medianoche del viernes, puedo tener la solicitud de transferencia presentada en cuanto abra el sistema bancario el lunes por la mañana». «Los bancos no saltarán las alarmas si la orden llega desde la cuenta nodriza del fideicomiso con ambas firmas registradas», replicó la voz de Íñigo, cargada de una seguridad insultante. «Y las transferencias de los inmuebles de Estepona tardarán más», continuó Renata, «pero eso es secundario. Los activos líquidos y la cartera de inversión por sí solos valen más que suficiente para que vivamos como reyes. Estaremos muy lejos, en otra jurisdicción, antes de que el viejo se dé cuenta de que el movimiento no fue una disposición rutinaria. Por cierto, ¿qué hay de él? ¿Puede bloquearlo? Ya no tiene autoridad de firma». Beatriz lo dejó todo atado para que Elena fuera la única administradora al cumplir los 30. Aunque sospeche, legalmente no tiene nada que hacer hasta que el dinero ya haya volado. Para entonces, estaremos a 2 países de distancia. Íñigo soltó una carcajada. Tenía una risa agradable, cálida, la risa de un hombre que se siente cómodo en su propia mentira. Me quedé en aquel pasillo alfombrado y sentí como un frío glacial se asentaba en mi pecho. No era rabia explosiva, era algo más silencioso, y mucho más duradero. Era la calma del cazador que ve a la presa entrar en el cepo. Saqué el teléfono y envié un mensaje a Ricardo. «Segunda planta, habitación 214. Ahora». Luego le escribí a Elena. Ella apareció al final del pasillo apenas 90 segundos después, tras haberle dicho a la madre de Íñigo que necesitaba un poco de aire fresco. Su rostro era una máscara de serenidad absoluta. Señalé la puerta, levanté un dedo pidiendo silencio y ella asintió con una firmeza que me conmovió. Nos quedamos juntos ante esa puerta de madera noble. Dentro, Íñigo detallaba el cronograma. Transferencia el lunes, vuelo desde el aeropuerto de Málaga el martes a primera hora. Renata mencionó un contacto en Portugal que lavaría los fondos sin dejar rastro. La mano de Elena buscó la mía y me la apretó con una fuerza casi dolorosa. No la miré, no quería que se quebrara por mi culpa. En ese momento, sentí un orgullo por ella que trascendía cualquier herencia, era la dignidad de los Jiménez frente a la rapiña. Cuando las voces hicieron una pausa, llamé a la puerta con 3 golpes secos. Se hizo un silencio denso. 4 segundos después, la puerta se abrió e Íñigo apareció allí.
La secuencia de expresiones que cruzaron su rostro fue una lección de anatomía del engaño. Primero la confusión, luego el reconocimiento, un rápido recálculo mental y, finalmente, la sonrisa. Una sonrisa forzada, casi grotesca. Elena, dijo, Sergio. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí arriba? Elena no respondió al saludo. Su mirada se clavó en Renata Vega, que permanecía sentada ante un escritorio con una carpeta de legajos jurídicos abierta. ¿Quién es esta mujer? La voz de mi hija era una hoja de afeitar. Plana y afilada. Es Renata, balbuceó Íñigo, la consultora de la que te hablé. Está cerrando los flecos del contrato de la bodega de Ronda. He oído lo que has dicho sobre el fideicomiso, Íñigo, lo cortó ella. La sonrisa de él no desapareció de inmediato. Los estafadores profesionales mantienen la postura hasta que el suelo desaparece bajo sus pies. Pero acabó desvaneciéndose. Tras de mí, escuché pasos firmes sobre la alfombra. Ricardo llegaba acompañado por dos personas que yo había conocido esa misma tarde en una oficina sin rótulos del centro de Marbella. La cabo Andrea Hernández y su colega de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil. Llevaban horas analizando el informe de Ricardo y el dictamen de Carmen Maza. Me adelanté un paso, encarando a Íñigo. Quiero que entiendas algo, le dije con voz pausada. Sé que te llamas Íñigo Taboada. Sé lo de la demanda de San Sebastián. Sé lo de tu exmujer en Pamplona y el cheque que tu suegro tuvo que firmar para perderte de vista. Sé lo de la sociedad pantalla con Renata. Sé que planeabas desvalijar a mi hija, Íñigo. La Guardia Civil también lo sabe. Su rostro se tornó de piedra. La cabo Hernández se identificó y, con el tono monocorde de quien ha cumplido este trámite 1000 veces, les informó que quedaban detenidos para ser interrogados por un presunto delito de estafa agravada y fraude financiero. Les leyó sus derechos mientras Renata mascullaba amenazas sobre abogados de alto nivel. Íñigo, en cambio, se hundió en un silencio absoluto. Fueron escoltados fuera de la habitación bajo la mirada gélida de mi hija. La carpeta sobre el escritorio, que contenía los documentos de modificación del fideicomiso con el nombre de Elena ya impreso en la página de firmas, fue fotografiada y presentada como prueba principal del asalto que acabábamos de abortar. El resto de aquella fatídica noche transcurrió en una especie de letargo extraño, denso y cargado de silencios. Tuvimos que regresar al salón frente a los invitados restantes y, con una máscara de cortesía que me costó la vida sostener, anunciar que Íñigo y Elena se habían visto obligados a marcharse de urgencia debido a una crisis familiar imprevista. Mi hijo Daniel me ayudó a despedir a las últimas personas. Su rostro estaba pálido, desencajado por la impresión, cuando le resumí brevemente en un rincón lo que acababa de suceder. No podía creer que el hombre con el que había brindado minutos antes fuera un depredador profesional. Elena se mantuvo increíblemente entera, con una entereza que rozaba lo sobrenatural. No hubo llanto desconsolado ni ataques de histeria. Simplemente se sentó en la terraza de nuestra finca, envuelta en una manta, mirando la línea oscura del Mediterráneo hasta que el amanecer tiñó el horizonte de un suave color rosa malva. Lo cancelamos todo de forma fulminante. La bodega en Ronda, el catering de alta cocina, los floristas de Estepona. Carmen Maza y su equipo legal se encargaron de las repercusiones, blindando judicialmente cada resquicio para garantizar que Íñigo Taboada, o cualquier otro alias que decida adoptar en el futuro, nunca más pueda acercarse a la sombra de los activos de nuestra familia. Han pasado ya 6 meses desde aquel golpe. Elena decidió dejar Madrid y mudarse de nuevo a Marbella por un tiempo para reconstruirse. Ahora trabaja en la dirección de una fundación benéfica local y, poco a poco, vuelvo a ver ese brillo familiar en sus ojos. Es una luz distinta. Más sabia, más cautelosa, despojada de la inocencia ciega de antes, pero es una luz real y propia. A menudo, cuando el silencio inunda la casa,
pienso en lo que habría pasado si ella no se hubiera armado de valor para acercarse a aquel muro de piedra y susurrarme esas 4 palabras. Pienso en aquella mujer de Pamplona cuyo padre prefirió pagar para que el problema desapareciera discretamente. Ese es un tipo de protección cobarde que, en realidad, no protege a nadie. Íñigo simplemente se mudó de ciudad, se cambió el apellido y buscó una nueva presa. Nosotros, en cambio, elegimos el camino difícil. Miramos a la verdad a la cara, sostuvimos la mirada y dejamos que la Guardia Civil y la ley hicieran su trabajo. Anoche entré en casa, me serví una copa de vino de una de esas botellas de nuestro propio viñedo que tanto le gustaban a Beatriz y me senté en su viejo sillón de lectura. Si eres un padre que lee esto, o un abuelo, o simplemente alguien que aprecia a una persona que se encamina hacia un compromiso serio del que tienes dudas, quiero decírtelo con absoluta claridad. Tus instintos son información. Esa sensación silenciosa en el estómago de que algo aquí no cuadra no es paranoia, es tu experiencia hablando. Merece ser comprobada. No porque debas tratar a todo el mundo con sospecha sistemática, sino porque una comprobación breve y minuciosa cuesta muy poco en comparación con el precio de una vida arruinada. No necesitas acusar a nadie de antemano. No necesitas provocar un conflicto innecesario. Simplemente necesitas mirar debajo de la superficie y asegurarte de que la persona que amas tiene la verdad en sus manos antes de que tome una decisión irreversible. He aprendido que lo más difícil no es la investigación. Lo más difícil es confiar en que las personas que amas podrán lidiar con la cruda realidad. Mi hija lo manejó con más dignidad de la que yo tenía derecho a esperar. Cargó con el peso de la duda a solas durante 3 semanas antes de acudir a mí, y esa fortaleza dice todo lo que hay que saber sobre quién es ella. Al final, no fui yo quien la salvó a ella, fue su valentía para pedir la verdad lo que nos salvó a ambos. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.